pertinentes. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor José Ignacio Igual Alonso. Le damos la bienvenida a esta comparecencia y a esta comisión en nombre de mi grupo parlamentario. Tiene usted una formación académica muy extensa, evidentemente, nos acaba incluso de actualizar su formación, lo cual le agradecemos, y muy destacada en muchos ámbitos, pero yo sobre el que me gustaría incidir es el conocimiento del cine, ¿no?, en toda su extensión, y yo creo que en toda esta dilatada carrera no ha dejado de formarse en este aspecto, lo cual pues es muy recomendable para cualquier profesional, ¿no? Lleva usted 30 años en la Corporación Radio y Televisión Española, con un profundo conocimiento de la realización, sobre todo, y yo creo que eso es precisamente un perfil en el que todos coinciden que hay que destacar, porque al final todo el mundo está hablando de producir más con medios propios, y no sé si esto es muy posible en estos momentos, pero por eso me gustaría incidir en esto y que usted nos destaque algo y qué opina en este aspecto sobre la deriva de estos 30 años en Radio y Televisión Española, de lo que se hacía antes y cómo se externaliza ahora, ¿no? Usted ha incluso hablado de una plantilla vencida y desarmada e incluso de obsolescencia programada. ¿Cree usted entonces, por tanto, que todo esto ha sido deliberado y orientado para producir fuera? Nos interesa mucho esta opinión sobre esto que usted ha mencionado en su proyecto. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bien llegado, señor Igual. Enhorabuena por formar parte de este proceso y gracias ya en clave personal tanto por la serie Don Quijote de la Mancha de animación como también por La Mandrágora. Gracias. A nuestro grupo parlamentario le preocupan una serie de cuestiones que además en este decálogo, que entiendo que es recordatorio y que además tiene la actualización 2 años después de presentado el proyecto, figuran de un modo muy claro, pero si aún así considera que puede en su intervención referirse, o igual ya lo tiene previsto, pues nosotras lo agradeceremos mucho. Una tiene que ver con la transparencia. De hecho, en el punto 7 se refiere a que los salarios también de los altos cargos directivos han de ser públicos, en tanto que de servicio público. Y en esa misma clave, otra de nuestras preocupaciones que tienen que ver con los derechos de las y los trabajadores, habla también de equipararlo al resto de la administración pública en todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, las prestaciones que tienen los y las trabajadores. Y ahí, bueno, pues la situación actual de las trabajadoras interinas nos preocupa como algo sintomático de un problema estructural, y también, si quiere hablar respecto a la riqueza del talento y la gestión del equipo humano del ente público de comunicación, pues se lo agradecemos. Y, por último, se refiere también en el punto 6 a algo que nosotros estamos preguntando, que tiene que ver con la manipulación informativa, no porque la información pueda estar carente de sesgo, eso es imposible, pero sí por una buena praxis deontológica y por un compromiso con la veracidad para garantizar el derecho fundamental de la ciudadanía al acceso a la información. Entonces, bueno, si también se quiere referir a eso y a la variedad lingüística y la diversidad cultural que existe en nuestro país y que nos gustaría que se viera reflejada en mayor medida de cómo es actualmente, pues se lo agradecemos mucho y gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zabala. Gracias, presidenta. Buenos días, candidato. Televisión Española no pasa por su mejor momento, pero siempre hay un rayo de esperanza, y que 95 personas quieran asumir la tarea de mejorar Televisión Española y de impulsar la cadena pública, pues es una buena noticia. Y le agradezco que usted sea una de esas 95 personas. Usted nos acaba de aportar un documento donde aparecen los compromisos que usted asumiría si fuese presidente de Radio y Televisión Española. Y en el punto número 6 habla de acabar con todo tipo de sectarismos y de formas propagandísticas de odio.
Me gustaría saber a qué se refiere exactamente. Hace unas semanas, en una comparecencia de Rosa María Mateo, se le preguntó en la Comisión Mixta de Radio Televisión Española si le pareció bien que algunas televisiones norteamericanas cortasen en directo una rueda de prensa de Donald Trump. Y ella dijo que le pareció una decisión valiente. Me gustaría saber si usted también piensa lo mismo, si usted considera que los periodistas o los CEO de las plataformas de redes sociales tienen la autoridad como para censurar a dirigentes políticos que representan a millones de ciudadanos. Me gustaría que usted nos comentase este punto de su compromiso y si usted también, como Rosa María Mateo, consideraría valiente que en Televisión Española se cortase la emisión de algún político español en una rueda de prensa o en cualquier otro tipo de discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Igual, a la Comisión de Nombramientos y gracias por su participación en el concurso público. Nosotros le vamos a formular tres cuestiones sobre las que queremos que de alguna forma reflexione, que serían el qué, el cómo y el para qué. Me explico. El qué tiene que ver con su impresión sobre la superación de una etapa de provisionalidad al frente de Radio Televisión Española y el comienzo de otra etapa a partir de la elección parlamentaria de los órganos rectores del Consejo de la Corporación de Radio Televisión Española. No queremos exagerar desde el Grupo Parlamentario Popular, suponemos que este hecho no es una simple transición, sino es realmente una auténtica fuente de esperanza y de deseo para Radio Televisión Española. No le vamos a pedir que enjuicie los años que dejamos atrás una vez se culmine el concurso, sino todo lo contrario. Lo que le pedimos es que valore el impacto inmediato que considera que esta elección va a tener a su juicio en el horizonte de Radio Televisión Española. En segundo lugar, y siendo conscientes de la complejidad de esta cuestión, nos gustaría saber cómo piensa que se puede rebajar la crispación en torno a Radio Televisión Española para no poner constantemente en riesgo su buen nombre y, al contrario, apostar con fuerza por alcanzar el prestigio social más elevado, la rentabilidad social que merece y que ha tenido en otros momentos. Y, finalmente, ¿para qué sirve un servicio público como Radio Televisión Española? Tiene sentido preguntarlo en voz alta ante las dudas que surgen a veces y ante la avalancha de ofertas que desdibujan el panorama. No olvidemos que ahora mismo las posibilidades que tiene cualquier ciudadano de optar a la información o al entretenimiento en tantas y tantas televisiones privadas, públicas, en plataformas audiovisuales, donde además la producción propia en este momento ocupa un hueco importante de la industria audiovisual, pues necesitamos que nos reflexione usted sobre qué argumentos, de qué forma justifica usted la necesidad de ese regreso, de ese afianzamiento de los ciudadanos con nuestra Radio Televisión Española. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Igual. Ante todo, darle las gracias por comparecer aquí para exponernos de manera sucinta cuál es su proyecto y agradecerle además que nos haya hecho llegar los compromisos para la presidencia que, en caso de ostentarla, usted se compromete a cumplir. Me llama la atención que en el documento, hemos venido preguntando a los candidatos desde mi grupo parlamentario, transcurridos 2 años desde la presentación de los proyectos y el avance en la transformación del sector audiovisual con la llegada de la digitalización, plataformas y demás, cuáles son los principales problemas que a día de hoy detectan en Radio Televisión Española y cuáles son las soluciones que ustedes aportarían. Usted ya se ha adelantado a algunas de estas cuestiones y, me llama la atención que usted apostaría porque el 100% de los contenidos informativos y de actualidad se elaboraran de manera interna, y luego también me llama la atención en positivo que hace referencia a lo que tiene que ver con lo que son valores, ¿no? Cuando habla en el punto 8 de la defensa de los derechos humanos, la inclusividad o la perspectiva de género, y para nosotros es muy importante que el ente público sea competitivo
y que, por supuesto, mejore las audiencias sin renunciar a lo que tiene que ser la vocación de servicio público. Y usted, en el punto 10, alude a un compromiso con la cultura, con el deporte, con la difusión del conocimiento, del pensamiento crítico y los valores democráticos de cara a la formación de una ciudadanía libre, crítica y participativa. Esto nos parece que es positivo. Pero me gustaría que desarrollara un poco más cómo hacerlo, cómo integrar esa modernización tan necesaria con esa vocación de servicio público que usted mismo expone. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don José Ignacio Igual Alonso, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Buenos días. Buen día. Lo primero, y va a parecer un poco protocolario, es darles un agradecimiento efusivo de parte de la plantilla de la casa a la que yo pertenezco con mucho orgullo desde hace unas cuantas décadas, por darnos la oportunidad a quienes hemos o formamos parte de ella de exponer ante la representación popular lo que en esos pasillos, en esas máquinas de café, en esas redacciones, en esos platós, en esos estudios, se habla. Les necesitamos que nos echen una mano. El agradecimiento es doble, además, porque veo que han leído con atención el documento que se les ha facilitado. El propósito era básicamente ceñirme al turno de exposición, que no es fácil cuando se trata de exponer pues ideas que uno ha estado durante mucho tiempo pensando, compartiendo, discutiendo con gente de la profesión, de la casa, con la plantilla que digo que está muy orgullosa de poder participar en la elección de su cúpula máxima. Quisiera, ya que veo que, bueno, lo primero, discúlpenme porque esto impone un poco el hablar aquí por la representación que ustedes sustentan. Me permite el que hayan ustedes leído este documento resumen, que es un resumen a su vez del documento que se entregó hace 2 años, con lo cual de alguna manera se puede dar alguna impresión de que tenía cierto calado y cierta proyección de futuro. Y ya que lo han leído con atención, quisiera responder concretamente a las preguntas que me han hecho, que son todas muy interesantes, junto con las reflexiones que han hecho, que también creo que han entendido lo que se pretendía decir. Con respecto al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, me ha preguntado sobre el cine y, evidentemente, para mí el cine es la vida. La vida es el cine y es lo más importante para mí. O sea, soy una persona que no puede vivir sin el cine. No sin la ficción, que la gente confunde cine con ficción. El cine es también documental, de calidad, es pensamiento, es ensayo crítico. El cine es el lenguaje de nuestro tiempo. Y concretamente creo que si no lo he entendido mal, lo orientaba porque le interesaba digamos, mi sesgo profesional o mi perfil profesional en la realización audiovisual. No sé si era... Y mi punto de vista, desde luego, desde ahí es aparte de la afición que he dicho que tengo y la vocación, también tengo un estudio concreto, un máster en Historia Estética del Cine, o sea que hay un interés más allá de la pura afición. Me ha preguntado probablemente por el tema de la realización, que es audiovisual, por lo que eso puede repercutir en las estructuras de producción.
Entonces, si he entendido yo bien, eso puede ser, es evidente que es una perspectiva claramente importante, la del lenguaje audiovisual, pero para la programación lo influyente, según mi punto de vista, son los contenidos. Es el soporte, digamos, básico de la realización. Entonces, la programación se puede, por supuesto, optimizar con una perspectiva de realización solvente y eficaz, por supuesto. Probablemente habría más posibilidad de programación con unos medios ajustados si hay creatividad y si hay una aportación ahí clara desde el lenguaje audiovisual, por supuesto. Con respecto a la siguiente pregunta que me han hecho, me han preguntado sobre el decálogo, la referencia que hago a la transparencia, a los interinos, etcétera, etcétera. Aquí, en el decálogo, como ya lo tienen delante, no lo voy a leer, hay una clara alusión a la transparencia que para mí es básica en cuanto a la cuestión de la remuneración, por supuesto, porque en la incentivación de la plantilla hay una dimensión profesional, de carrera profesional, que hay que garantizar con el acceso mediante el mérito y, o sea, como prevé la Constitución, atendiendo al mérito y capacidad. Y el tema de las relaciones laborales, llevarlo a la las relaciones laborales, llevarlo al marco en que se debe instaurar como parte del sector público, también está expresado aquí en el decálogo. Hay ahora un problema que se ha dicho con respecto a los interinos actualmente, que yo creo que está en vías de solución. Hay ahora mismo una serie de... Dentro del convenio se pretendía resolver, también hay unos procesos, digamos, todavía en curso. Creo que eso corresponde a la actual administración. Desde luego, en el planteamiento estratégico que yo propongo no tendría esta situación no hubiera tenido lugar, porque existiría una contratación totalmente transparente mediante concursos públicos justos y de manera que no se daría la circunstancia de que personas quedaran en unas situaciones, digamos, de desaire como está ocurriendo. Esto llevaría unos equipos, como se me ha preguntado, verdaderamente cohesionados, porque todo el mundo tendría una misma motivación, tendría es que me está distrayendo porque está hablando por teléfono. Me perdí. Creo que el tema de la vertebración en cuanto a la lengua y la cultura, evidentemente, para mí eso es importante. Yo tenía anotado como objetivo estratégico, está anotado desde luego el respeto a las lenguas, el respeto y promoción de las lenguas que se hablan en el territorio español. Y en el caso táctico o más concreto, yo iría a una recuperación de la frecuencia o de la denominación de Radio 4 para, por lo menos, los territorios con lengua propia, por lo menos. Es decir, Galicia la tuvo y la dejó de tener, y Euskadi pues tiene una situación similar. Ahora mismo solo funciona Radio 4 con
creo, bastante buen rendimiento en lo que sé por los últimos tiempos. Y creo que tiene una labor que hacer la radiotelevisión pública estatal en los territorios mediante esta frecuencia. En el caso de que se pudiera crear o descentralizar mediante desconexiones la programación territorial, yo también sería partidario de ir a una horizontalización todavía mayor con acercamiento a la población más próxima, con información de proximidad a través de emisoras o delegaciones locales. O sea, todavía más atomizado para crear una estructura que yo en su día, cuando fui jefe del servicio de contenidos de Internet, me tocó hacer esa información, y yo hablaba de los centros territoriales como vertebradores de la realidad española. Entonces, creo que le he respondido ya a la portavoz de Podemos. No sé si me dejó algo. Estoy un poco nervioso porque quiero responder a todos y no sé si me va a dar tiempo, porque han sido muchas preguntas muy concretas. Sí, señor Igual, de hecho, se le ha terminado el tiempo, pero tómese un minuto más para acabar de perfilar alguna respuesta. Porque creía que con lo de ahorrar el leer el texto, ahí me he pasado. Me hablaba el portavoz de Vox del problema del sectarismo, y si a mí me parece bien cortar a una persona que está en uso de la palabra. No me parece bien. Creo que la respuesta es bastante concreta. Creo en la libertad de expresión, creo en el artículo 20 de la Constitución, que la garantiza para todas las personas, y creo que debe respetarse. Para mí, digamos, como no le puedo contestar en extenso, porque ya me he excedido de mi tiempo, le diría que el punto 6 que usted me plantea está respondido en el punto 8, que lo tiene ahí. A ver si puedo responder al resto. Sí, muy brevemente, a la portavoz del Partido Popular sí suscribo su planteamiento de que se abre una esperanza. Para combatir la crispación creo que hay que ir a una situación de mayor respeto de todas las opciones y por lo tanto permitir el acceso a todas las personas que tengan algo que decir. Para eso está la radio televisión pública, y creo que todo ello, la calidad, el rigor, la promoción de la verdad, que sería para mí el verdadero objetivo que podríamos hacerles transmitir a la ciudadanía, que está expectante con respecto a para qué sirve, que era el tercer interrogante que me preguntaba, pues sería la promoción de la verdad. Al Partido Socialista me planteaba el problema del contexto actual, y efectivamente en el contexto actual la situación de la radiotelevisión pública está absolutamente pendiente del hilo. Ya se han encendido las alarmas de su ayuda, como les he dicho al principio de la intervención, que espero no haya sido muy caótica, porque no tengo experiencia en esto. Simplemente es necesario que ustedes, en la nueva ley general que van a elaborar sobre el audiovisual, definan muy bien qué es el servicio público, y una serie de elementos que están ya en la anterior ley, pero que hay que precisar en este contexto, que precisamente no estaba
no estaba planteado en esas circunstancias. Creo que también hacía una referencia, me he apuntado yo aquí, al acceso, y efectivamente yo creo que hay que implementar, estaba en la ley, pero no hay. Yo creo que en casi toda la legislación hay un marco suficiente para trabajar, pero no está desarrollado, y el acceso debería implementarse. Ahora, con la posibilidad tecnológica, es muy fácil de implementar mediante programas o podcasts o otro tipo de fórmulas de comunicación que permitirían un pluralismo casi infinito. Y disculpen si no he respondido a todo, creo lo he intentado. Desde luego, sí que les quiero reiterar mi agradecimiento por haber tomado de nuevo este concurso, que en mi opinión, como ya han visto en la propuesta que les he hecho llegar, debe ser reeditado en cascada en el resto de la corporación, es decir, todos los cargos y puestos de responsabilidad deberían ser, dentro de la corporación, ser sometidos a concursos de capacidad y mérito. Y muchísimas gracias por su atención, y disculpen el que me haya excedido en el tiempo permitido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Igual. Gracias por el esfuerzo de contestar a todas las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios en el tiempo que le hemos dado, que somos conscientes que es poco, y gracias, por tanto, por el esfuerzo de síntesis. Aquí termina su comparecencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.